La educación y la acción ejercidas por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Educación y sociología, Émile Durkheim. Émile Durkheim, ¿quién fue? Fue un pedagogo, filósofo francés que nació en 1858 en Épinal, Lorena. Falleció en 1917 en París, Francia. Fue el padre de la sociología y fue el que estableció formalmente la sociología en la acción académica. Él trabajó en diferentes facultades, como lo fue la Facultad de Letras de Burdeos de 1887 hasta 1902 y en el área de pedagogía. Después, en 1902, ese mismo año, trabajó en la Sorbona en el área de ciencias de la educación y por último trabajó en la Escuela Normal Superior. Unas de sus principales obras fueron El suicidio, la educación moral y las formas elementales de la vida. Para comenzar hablaremos de la educación. ¿Qué significa la palabra educación? Educación viene del latín de inducer, que significa conducir, guiar. La educación se forma mediante valores, reforzamiento de habilidades o incluso de algunos conocimientos que nosotros ya teníamos. La educación puede formar estos nuevos conocimientos y habilidades dentro del entorno. ¿Qué es sociología? Sociología es la ciencia que estudia determinadamente el análisis de la educación de un grupo de personas encargado por la sociedad. También nos habla de que cada tipo de pueblo tiene su propia educación y de que moral, política y religiosa, ya que por ejemplo acá en México lo moral no recogemos la basura, decimos malas palabras, lo político de que siempre hay corrupción acá en México y la religiosa de que hay maestros que pueden hablar de religión y otros que no, y por ejemplo Estados Unidos que se ocupan o cambian diferentes cosas. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia que se encarga de estudiar la educación y la enseñanza de los niños. Capítulo 1. La educación, su naturaleza y su función. En el capítulo 1 nos habla de que no siempre el hombre busca la felicidad o de que no siempre tienes que ser igual o igual que la sociedad, ya que por ejemplo, no sé, te gusta la música y tienes un ídolo o alguien que te inspira, no seas igual a él o trates de igualarlo en todo. O sea, sí puedes igualarlo, pero en ciertas formas o en ciertas partes. Además de que nos habla de la historia de la educación, ya que por ejemplo acá en la prehistoria la formación del individuo era más a la comunidad y de que los niños o los jóvenes tenían que estar más en la comunidad y ayudarlos, ya que en la edad antigua las élites o las personas que tenían como que la riqueza eran los que estudiaban y los demás solamente aprendían conforme a lo que sus papás o otras personas les enseñaban. La Edad Media, que no tenía la necesidad de la pedagogía y pensaba en sí mismo y no en los demás. Además de que en esta edad el clero, que era la iglesia, eran los que les enseñaba a las demás personas, y acá como que ya había más posibilidad de que personas que no tuvieran tantos recursos o tanto dinero o no estuviera como tal en la reyes o en el clero podían estudiar. En la edad moderna nos habla de que la educación era con violencia y que esto no se pudo arreglar, ya que las aulas además no estaban como que muy acorde al nivel estudiantil y no era el adecuado. En la edad contemporánea ya el desarrollo de los docentes y de los niños va cambiando y va mejorando todavía, aunque no en todas las partes del mundo, ya que por ejemplo hay países en África que no tienen como tal una escuela o una educación básica. Y nos habla igual del futuro, que siempre el maestro tiene que ir cambiando conforme va cambiando la sociedad, ya que ahorita lo estamos viendo, que ya estamos utilizando las computadoras, celulares, el proyector, y va a ir cambiando así, y también tiene que ir cambiando según cómo va pensando la sociedad. Un aspecto que recalca Durkheim es que la educación debe de ser social. Con social se refiere a que, ejemplo, si a un niño lo ponen a que sus papás le lleven todos los maestros a su casa, el niño crece con esa inseguridad de que no ha convivido con otros niños en una misma aula. O ejemplo, algo en lo que nos recalca en el libro es que lo compara como si fuéramos animales. ¿Por qué? Porque un ejemplo es unos pájaros. La mamá le lleva todo al bebé, le lleva su comida, le construye su nido y todo hace por él. Hasta que el bebé crece
y llega el momento de que se tiene que enfrentar al mundo exterior y no está consciente de que hay pues peligros, hay pájaros más grandes que él y eso. Entonces, ¿qué hace la educación? Va construyendo cimientos en cada uno de nosotros. Esa es la recalcación que hace, que debe ser social, porque si no fuéramos como animales. Igual nos explica que la educación debe, conforme la moral cambia, las sociedades igual van cambiando. ¿A eso qué se refiere? A que la educación de cada persona va ido mejorando. En los años anteriores existía mucho lo que era el machismo y es algo que no va a dejar de existir, pero ha ido disminuyendo conforme han aumentado las tecnologías, la ciencia y pues ha ido hechos sabedores que pues era un pensamiento erróneo. Igual nos dice la educación, la definición de sociedad para Durkheim, que es una personalidad moral que perdura más allá de lo que nosotros creemos y que va pasando de generación a generación y va ligándonos pues tanto a nosotros como a generaciones futuras o generaciones pasadas antes de nosotros. Bueno, existen dos partes de orientaciones distintas. La primera pide a la sociología que defina el tipo intelectual que nuestra sociedad se esfuerza para realizar, y la segunda pregunta a la lógica y a la psicología qué aportación tiene cada disciplina. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire nos habla en la autoridad moral sobre una cualidad de los maestros, que es el poder de la autoridad que tienen como personas. Nosotros al entrar en una aula tenemos que tener dicha autoridad moral, y una autoridad moral no puede ser ejercida por una persona que se le ve vacilar o que no toma decisiones congruentes. Existen tres espíritus: el espíritu de la disciplina, de la abnegación y de la autonomía. El espíritu de la disciplina es tener una constancia en algo que tú pretendes hacer. Según Durkheim, para tener un éxito en lo que tú quieras es tener disciplina, tener una constancia, valoración en lo que tú quieras hacer. Y el espíritu de la abnegación es no creer en ti mismo, el no ser, el no puedo, el no competo en algo que tú quieras fomentar. El espíritu de la autonomía es ser autónomo, no que recibas órdenes de una autoridad superior a ti, sino tener una autonomía de decir yo puedo o quiero hacer esto. Capítulo 2. Naturaleza y método de la pedagogía. Algo importante de que nos habla este capítulo 2 es que a lo largo se han confundido dos palabras, educación y pedagogía. ¿Por qué? Porque lo asimilan demasiadamente, porque hacen lo mismo, según es enseñar a un niño, pero no. La educación se basa más en que debe de haber un maestro, un padre de familia, una persona adulta que le transmita el conocimiento al niño. Más que nada es hacer que el niño aprenda sin una teoría, y es ahí donde se basa la pedagogía, que la pedagogía se basa en teorías, en la teoría de la educación, en cómo se tiene que enseñar a un niño sin que se sienta presionado, a que entienda de una manera más fácil y sea de una forma académicamente importante. También nos habla de que la sociedad, como va cambiando la educación y la forma de pensar, también de que los métodos siempre tienen que ir cambiando a cómo va cambiando la sociedad o la forma de pensar, ya que ahorita no se les puede pegar o se les puede decir cualquier palabra, ya que puede tener problemas el maestro. Además de que también estudia la psicología infantil, que es el pensamiento o el comportamiento del niño. También nos basamos a épocas anteriores, que en la antigua India, Egipto y Grecia se basaban más en que el que tenía la educación, el que tenía la importancia, el deber de dar la educación, eran los padres. ¿Por qué? Porque los padres eran la cabeza de la sociedad en ese entonces, eran los que tenían la sabiduría para transmitir, eran los que sabían más, en pocas palabras, hasta que eso se fue cambiando con la actualidad. Actualmente ya sabemos que para que un niño aprenda debe ser un docente, para que así sea de una forma más fácil para el niño, para que aprenda y salga a una sociedad. Capítulo 3.
Pedagogía y sociología. Educación y sociología. La educación se basa o se liga a diferentes disciplinas, pero la principal o la más importante aquí es el de la sociología, ya que es la que influye principalmente en nosotros como personas. Algunos autores como Kane, Mill, Herbart y Spencer nos hablan sobre la educación. Cuando nosotros llegamos al perfeccionamiento de la educación que nos beneficia a nosotros como personas, nos hace sentir como unas personas realizadas. ¿Qué era el perfeccionamiento? Bueno, pues el perfeccionamiento para ellos es que nosotros podamos elevar al máximo nuestras habilidades, nuestras aptitudes y conocimientos. Nos dice que para que una educación sea real, esta debe ser implementada a absolutamente todos los niños y no debe de haber algún tipo de discriminación por su categoría social. ¿Qué son las categorías sociales? Bueno, la categoría social es el estatus económico, etnia, religión, costumbres, tradiciones, maneras de pensar y entre otros. En el artículo 3 de la Constitución nos habla sobre la educación, donde todos los niños tenemos derecho a recibir una educación sin importar nuestro lugar de origen, etnia, religión, costumbres, entre otros. Sin en cambio, la educación no la recibimos de la misma manera. Nos dice que la educación es para todos, pero dependiendo del lugar en el que nos encuentremos, es como nosotros vamos a recibir la educación. Unos ejemplos podría ser China, Corea, Estados Unidos. No llevan el mismo sistema educativo que el que nosotros llevamos. Algunos se basan más en la educación, que tengan un alto conocimiento en las tecnologías, mientras que en otros no tanto. Un ejemplo podría ser las zonas rurales, indígenas, donde su educación se basa principalmente en que deben guiar a los niños o conducir en los aspectos del campo, la siembra, agricultura, ganadería, el cultivo y entre otros. Ser natural y adaptación. Bueno, aquí nos habla de que muchas veces nosotros nacemos en una sociedad y pues al nacer nosotros no definimos qué es lo que queremos llegar a ser. Más sin en cambio, las sociedades y en las comunidades en las que nosotros vamos creciendo, pues nos tenemos que ir adaptando mediante las necesidades que estos vayan teniendo. Un ser social. Durkheim nos dice que existen dos personas dentro de nosotros mismos. Uno que es el que engloban todas nuestras aptitudes, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y el segundo es aquel que se basa en nuestras tradiciones, en la manera en que nosotros actuamos, nuestras tradiciones, costumbres, religiones, lenguas y entre otros. El ser egoísta depende mucho de la sociedad en que te encuentres. Por ejemplo, en una sociedad donde está acostumbrada a que el hombre, como ser hombre, tiene más posibilidades de empleo, mejor salario y ser alguien en la vida, ser exitoso, a ser una mujer que no podía estudiar, no podía ser votada y como sociedad hemos implementado esos hábitos en nuestra vida diaria, en la forma de educación, para complementar en que algo seamos y podamos ser exitosos. También es la iniciación. Como bien lo sabemos, en varios años atrás, las mujeres se les formaba hacer sus 15 años para salir, se podría decir, o para casarse con un rico millonario. Entonces era la forma de los 15 años y la iniciación convierte a que nosotros, como medios, se podría decir, tengamos una iniciación en la sociedad para ser conocidos, que esto viene pues en los 18. Los 18 años tenemos INE y ya es como que la nueva modalidad de ser una iniciación. Una iniciación se basa principalmente porque nosotros ya tomamos decisiones
y actividades que nosotros vamos a llevar a cabo que nos van a formar como una persona. El espíritu primitivo. Años atrás nosotros hemos venido teniendo ese espíritu de antes de que nosotros cazábamos para alimentarnos, para sostenernos, y ahorita seguimos haciendo lo mismo, pero ya de la forma moderna. Ya tenemos en la mano la carnicería o alimentos que nosotros sabemos que ya es del consumismo. Antes no se podría decir lo mismo, pero ya tenemos como que ese hábito de consumir. El espíritu primitivo ha evolucionado dependiendo de nuestras necesidades. Como lo decía mi compañera, ¿no? Nosotros necesitamos de alimentación, pero en base a nuestras necesidades, nosotros lo que buscamos hoy en día es la innovación y la comodidad para satisfacer aquellas que necesitamos. El espíritu crítico. El espíritu crítico depende de la sociedad en que nos encontremos. Nosotros creamos un espíritu de crítica, de dar opinión, de ser autónomos en una sociedad moderna y implementar nuestro propio pensamiento crítico. Capítulo 4. La educación y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Algo importante que nos recalca Durkheim es que la enseñanza que los niños deben de tener debe de ser pedagógica. ¿A qué se refiere con esto? A que no debemos de seguir los mismos métodos o procedimientos utilizados en tiempos pasados, sino que debe de ser un aprendizaje significativo, que los niños lo tomen a bien y que no sea innecesario, como muchas veces se nos ha enseñado lo que viene siendo las ecuaciones, las raíces cuadradas. Son áreas que utilizamos en nuestra formación, pero a futuro depende mucho de la carrera o de la licenciatura que estudies, porque no en todas las áreas lo vamos a utilizar. Igual menciona que existieron cambios, en la etapa en la que habla Durkheim, en Francia la educación estaba muy desequilibrada. ¿Por qué? Porque mejoraba todo, mejoraba la tecnología, la ciencia, la salud, pero el área de la educación era algo que se tenía demasiado descuidada. Y pues él quería como corromper todo eso, lo que se tenía planteado, y utilizar su método pedagógico para que los niños aprendieran de una mejor manera. Otro punto que también trata es sobre que la enseñanza secundaria es más compleja que la primaria, y un gran ejemplo de ello es que cuando estás en la primaria tienes un maestro para que te enseñe todas las materias, y al pasar al grado de secundaria tienes varios maestros para distintas materias. Es ahí cuando los niños, algunos tienen un descontrol porque están acostumbrados a algo. Un apartado importante que nos recalca es que cada pueblo tiene su concepción propia del hombre. Un ejemplo que podemos dar es que en la Edad Media no era el mismo hombre al que hay en la Edad Moderna o al que había en la prehistoria. O sea, va cambiando su evolución. Para esto llegamos a lo que es el humanismo. El humanismo es la forma en la que el hombre o como sociedad va mejorando su calidad de vida conforme a los valores que se va implementando como persona. Un sistema escolar está formado por dos elementos: los métodos establecidos, que son los que se vienen manejando desde hace años atrás, y las ideas para cambiar, que son las que podemos implementar mediante dinámicas o juegos. En este punto también habla sobre la jerarquía escolar, que antes estaba conformado por preescolar, primaria y nivel superior, y ahora es preescolar, primaria, secundaria o liceo y nivel superior. Algo necesario que debemos mencionar es que como sociedad debemos de cambiar nuestro pensamiento, pero es obvio que nuestro pensamiento no va a cambiar de un día para otro, sino que va a ser por medio de varias experiencias que vamos teniendo, como lo viene siendo la educación. Muchas veces como docentes llegamos a tener pensamientos erróneos que los alumnos lo ven mal, y ahí entra la parte importante en la que ellos deciden si aceptar lo que uno les enseña o desecharlo porque creen que está incorrecto. ¿Por qué? Porque como docentes no vamos a tener la razón siempre. O sea, como personas llegamos a equivocarnos, y es algo importante decir que
debemos de salir de los pensamientos que tenemos. ¿Por qué? Porque se ha cimentado la sociedad de que ven mal lo que ahora pues es normal. Los pensamientos de antes eran que pues hombre y mujer se tenían que casar, o que la mujer estaba en la casa y el hombre salía a trabajar. Y ahora pues se han ido implementando diferentes pensamientos. Algunos de ellos son como la jerarquía en roles de género y como lo viene siendo lo del feminismo. O sea, son movimientos que se han levantado, pero la sociedad tiene pensamientos antiguos que pues corrompen todo lo que pues hasta ahora viene siendo normal. Método pedagógico de Durkheim. El método pedagógico de Durkheim lleva ciertas reglas, como es la primera, definir el objetivo estudiado. Ahí menciona que debemos de tener un fin claro. ¿Por qué? Porque no nos vamos a desviar si estamos estudiando sobre el comportamiento de los niños y nos vayamos a alguna materia en específico. O sea, es tener un objetivo claro de lo que queremos hablar y pues lo que queremos especificarnos pues a detalle. La segunda regla nos habla sobre los hechos sociales. Se distinguen entre dos, que es el normal y el patológico. Normal es lo que estamos acostumbrados a ver, hombre, mujer, matrimonio, y algún ejemplo de los patológicos son como aquellas anormalidades que existen en la sociedad, como los grupos LGTB, las feministas, lo que hoy en día es las personas de pro vida y entre muchos otros. La tercera regla es que los hechos sociales se pueden categorizar. Ejemplo, hablando de mínimo a alto. Mínimo podríamos hablarlo de alguna marcha que se lleva en una comunidad por alguna controversia en la que pues el pueblo está en desacuerdo, y alguna alta puede ser alguna guerra que ocurre entre países o pues inclusive ahí mismo o en el mismo país. La cuarta es la explicación de los hechos sociales. Aquí tenemos que tener una congruencia y la información de la que vamos a recabar tiene que ser real. Y por último es la administración de la prueba. Recalca sobre pues llevar un orden correcto sobre lo que pues se va a demostrar con este método, porque no vamos a dar pues datos erróneos o datos malformados, sino pues que estén correctos de la manera en la que se necesita.